Buenos días, mis hermanos. Como dijo el pastor ahora, hoy cerramos con broche de oro, pero la partecita que no dijo es que esto es la introducción. O sea, acabamos de empezar. ¿Por qué? Porque en estos 10 semanas que hemos hecho este tema, usted se ha dado cuenta de que esto es una tarea de por vida. La libertad es algo que ya tenemos y nos dimos cuenta desde el primer día que tenemos la libertad en Cristo Jesús. Ya está, aquí está sellada la libertad mía en la palabra de Dios. Yo creo en esa libertad. Pero si yo creo, tengo que vivir en esa libertad. Si usted cree que su mamá es su mamá, la trata como mamá. Si no cree que su mamá, pues usted no la va a visitar ni nada. ¿Me hago entender? Si yo creo, yo actúo. Entonces, si yo creo que tengo mi libertad, yo tengo que, o el Señor me invita más bien a vivir y disfrutar esa libertad, porque la tengo en Cristo Jesús. Entonces, lo que hemos hecho en este tiempo es entregarles a ustedes las herramientas, primero que todo, para identificar las áreas en su vida donde usted está más luchando. El paso que le dio más duro, que le pareció más horrible, o de pronto el paso que usted dice, uy no, el domingo yo no voy a ir porque este paso es muy horrible. Y no vino. Pero recuerda que está en el YouTube, para que si usted se siente capaz de enfrentar ese paso ahora, lo puede hacer. Entonces usted ya se dio cuenta la parte más difícil en su propia vida. Entonces eso es la parte donde usted va avanzando y orándole al Señor, y usted va creyendo que usted tiene la libertad en esa área. ¿Sí me hago entender? Porque la libertad se puede perder en cualquier instante. Tampoco estamos pendientes, voy a perder la libertad. No. Recuerde que estamos enfocados ¿en quién? En Cristo Jesús, nuestro libertador. Pero yo por X o Y motivo, por estar en un lugar, por haber participado pasivo o activamente en una conversación, por haber estado ahí cuando pasó algo maluco, siento como que no estoy bien. Ya sé qué hacer, porque hemos aprendido qué hacer. Buscamos al Señor, renunciamos, confesamos, perdonamos y salimos de esa situación. Por ejemplo, un ejemplo de cómo se puede perder la libertad. Hay un problema en la casa, cosa que es casi normal en nuestras casas. Hay un problema. Se les fueron las luces a todo el mundo. Hablamos, dijimos, pataleamos y dijimos cosas que no debemos decir. ¿Y cómo queda el ambiente? Pesado. El ambiente queda pesado, todo el mundo queda como mirando feo, todo el mundo queda como maluco y nadie dice nada. Ok, ¿qué pasó? Yo perdí mi libertad, los demás también, el ambiente quedó pesado, las cosas están malucas. Ya sabemos qué hacer. Nos reunimos, nos pedimos perdón, oramos porque el ambiente quedó contaminado. Entonces, si el ambiente está contaminado, ¿qué tengo que hacer? Limpiarlo. ¿Cómo se limpia? Con oración, con ungir, con tantas cosas que nosotros ya tenemos todas esas herramientas para vivir y disfrutar nuestra libertad. Entonces ya somos conscientes cuando ya se nos perdió esa libertad y ya sabemos qué hacer para recuperarla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mis hermanos, esto es la introducción a toda una vida, porque las cosas de la vida cristiana son para crecer. Ya ustedes o nosotros tenemos la base. ¿Para qué? Para avanzar. Mi hermana y yo estamos viviendo esto desde hace muchos años y todavía a veces decimos, tenemos que orar. Estamos en un lugar donde sentimos incómodos, maluco.
A veces tenemos que ir a casas donde las cosas están muy mal y muy pesadas, entonces venimos y oramos. ¿Por qué? Porque eso se vuelve ya un hábito de vida. Y espero que vaya a ser para ustedes, porque de verdad vale la pena vivir así. Darnos cuenta inmediatamente para ver cómo vamos a recuperar ese gozo que se perdió, ese gusto que se va como quedando como ya maluco, y ya sabemos qué hacer porque ya tenemos las herramientas. ¿Estamos de acuerdo? Ok, mis hermanos. Si usted siente que realmente el tema para usted ha sido muy difícil, recuerda que aquí estamos. Aquí estoy yo, aquí está mi hermana, aquí está el pastor. ¿Para qué? Para ayudarle. Si hay un área en su vida donde usted dice, no la agarré, no entendí nada. Ok, está bien que no entienda nada. Para eso estamos, para ayudarles a entender, y de pronto vuelve, escucha la prédica. Me llama, me dice, Anita, yo no le entendí nada. Yo no me voy a enojar. Porque ¿sabe por qué no me voy a enojar? Porque yo sé que cuando estamos haciendo estos temas, el enemigo le borra a uno la película. Y uno sale y dice, yo no entendí nada. Ok, entonces tenemos que volver hasta que entendamos. A veces leemos la palabra, a usted no le pasa, leemos la palabra y usted dice, ve, no entendí nada. Vuelve y lee, Señor Espíritu Santo, no entendí nada, ¿qué me quiere decir? Vuelve y lee hasta que va llegando. Entonces no se preocupen, que estamos muy acostumbrados a todas estas situaciones. Bueno, entonces vamos hoy a poner el título, por favor. Vamos a mirar el último tema, y el último tema es muy interesante porque es como la última fichita del rompecabezas que necesitamos para tener un cuadro completo. Y en este tema, la iniquidad y las maldiciones generacionales. Aquí está. Bueno, entonces, si hay áreas en nuestra vida que definitivamente, por más que renunciamos, por más que oramos, por más que luchamos, como que no da. El secreto puede estar aquí en este tema. Un ejemplo. Hay personas que diezman, hay personas que ofrendan, hay personas que tienen sus finanzas en orden, pero no, como que no da, y no da, y no da. Y uno dice, no, definitivamente nací pobre y así voy a quedar. La respuesta puede estar en algo que hicieron sus ancestros. Porque si sus ancestros han entregado mucho dinero al reino de las tinieblas, a través del juego, a través del adulterio, a través de la fornicación, a través de negocios incorrectos, narcotráfico, guerrillas, todo eso, tráfico de armas, entonces el enemigo reclama a ellos y le reclama a usted por ahí derecho. Y usted dice, pero yo nada que ver, yo nunca hice nada de esto. El enemigo ve las cosas por generaciones y él dice, yo reclamo en esta generación y en las siguientes generaciones, y eso puede durar hasta 5 generaciones. Entonces, estos asuntos, por ejemplo, otro ejemplo, si usted fue concebido en fornicación o en adulterio, desde su concepción, el enemigo lo reclama. Pues yo nada que ver. Claro, no es asunto de nada que ver. Es asunto de que es así. Y el enemigo lo reclama a uno. Entonces, lucha en el área sexual. Nosotros nunca vamos a saber qué estaban haciendo nuestros padres en el momento de nuestra concepción. Cosas que no se les pregunta, obvio. Pero Espíritu Santo sabe. Y si en ese momento de concepción nos damos cuenta porque el Espíritu Santo nos hace sentir que hay algo que anda mal en esa área, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que el enemigo nos está reclamando por el pecado de papá, por el pecado de mamá, por el pecado de abuelo, tío, quién sabe quién será. Pero la buena noticia es que ya podemos salir de ahí porque Cristo vino a pagar por todo esto.
¿Estamos de acuerdo? Entonces están muy pendientes a preguntar al Señor, Señor, ¿mis ancestros qué? Ah, pero yo no conozco mis ancestros. No interesa, Espíritu Santo sí conoce. Y podemos confesar cosas sin saber si fueron así o no, porque al fin y al cabo, ¿qué interesa? Confesemos para recibir la sangre de Cristo sobre todo esto, para que el enemigo pierde sus derechos. Bueno, la iniquidad, ¿qué es? Y para eso vamos a mirar en el libro de Ezequiel. Ezequiel 28, versículo 15 a 18. ¿De dónde viene la iniquidad y qué es? Porque es una palabra que de pronto nosotros usamos como para el pecado normal, pero es como algo mucho más grande y tiene una raíz mucho más profunda. Bueno, aquí, para que ustedes ubiquen en este pasaje, aquí estamos hablando del enemigo, de Satanás, ¿ok? Y Dios está diciendo a través del profeta Ezequiel algunas cosas acerca de Satanás que es bueno saberlas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, ¿qué? Esa palabra maldad significa iniquidad. Si usted pregunta dónde nació el pecado y cómo empezó el pecado, ahí está la respuesta. Porque hay personas que sacan como una conclusión muy lógica y dicen que Dios creó todo, entonces Dios creó la maldad. La Biblia nos aclara muy bien dónde encontró la maldad y dónde fue gestado y dónde fue concebida la maldad. ¿Y en el corazón de quién? De Satanás. Ok. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de ¿qué? Iniquidad. Y pecaste. O sea, la iniquidad trajo ¿qué? Pecado. Entonces la iniquidad trae ¿qué? Pecado. Y hemos estado trabajando la parte del pecado en nosotros, pero ahora vamos más profundo y vamos a la iniquidad, ¿ok? Por lo que yo te eché del monte de Dios. ¿Se acuerdan que Dios echó a Satanás del reino de él y se vino para la tierra? Y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario, pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Bueno, entonces esto nos da una idea, no vamos a profundizar en esto, pero nos estamos indicando dónde nació la maldad. La maldad o la iniquidad, que es la raíz de ¿qué? Del pecado. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo nos llegó eso a nosotros? La iniquidad nació allí, pero nos llegó a nosotros. Y nos llegó a nosotros, o al ser humano, ¿en qué momento? Algo que hemos leído mucho, pero no lo vamos a leer hoy. En el momento que Adán y Eva le creyeron, ¿a quién? A Satanás. Comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿y cómo quedaron? Destituidos de la gloria de Dios, y les fue impregnado. Esta maldad, esta iniquidad, ya llega al ser humano. Y desde ahí quedamos destituidos de la gloria de Dios y quedamos con el pecado. Pero la raíz de ese pecado es la iniquidad y todo lo traemos de generación en generación, en generación, en generación, en generación, y nos llegó a nosotros. Y nuestros ancestros, por su pecado, por sus actos de pecado,
abrieron la puerta para que la iniquidad llegara a nosotros, y la iniquidad trae el pecado en nosotros. Entonces repetimos la historia. Quiero que ustedes desde ya estén pensando en su familia. ¿Qué hay en sus ancestros? ¿Sus ancestros practicaron brujería? ¿Sus ancestros fueron personas de malos negocios? ¿Fueron personas de mucha inmoralidad sexual? ¿Fueron personas que de pronto hasta en la violencia perdieron propiedades? Todas esas cosas. O los mataron en algún momento. Todo esto tiene que ver. Todo tiene que ver. Y uno dice, pero pues yo no sé y yo nada que ver. No tomamos esa actitud. Yo sé que usted nada que ver. Usted no tiene la culpa de nada, no se trata de culpa. Pero sí se trata de que el enemigo reclama cosas que uno nunca las hizo. Él es así y tenemos que saberlo. Entonces, si él reclama lo que yo nunca hice, yo reclamo lo que Cristo ya hizo. Y eso es el secreto de este tema. Yo voy a reclamar lo que Cristo hizo por mí. Bueno, ahora vamos a mirar otro versículo, que es un versículo muy común que se usa para este tema. Éxodo 20. Capítulo 5. En Éxodo 20, capítulo 5, ya estamos hablando de ley. ¿Se acuerda que hace 20 días hablamos de la ley, que no estamos esclavos a la ley? Nosotros no tenemos que vivir esclavos ni por el sí, ni por el no, ¿se acuerdan? Entonces, esto se trata de ley, pero nos da una idea que esto es algo que es el resultado de que nuestros ancestros no han hecho lo correcto delante de Dios. Y por eso han entrado ellos y a nosotros en maldición. Pero como ya sabemos, hay una respuesta. Siempre hay una respuesta de parte del Señor Jesús. Bueno, entonces aquí decimos, no te inclinarás a ellas. Está hablando de la idolatría. Ni las honrarás, porque yo soy, Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad. Otra vez la iniquidad es maldad. La raíz de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, esto es generacional. Viene de generación en generación. Entonces, ¿qué estaba diciendo Dios al pueblo de Israel? Mucho cuidado como usted se comporta, porque sus hijos van a recibir esta iniquidad y estas maldiciones. Viene de generación en generación. O sea, esto es una realidad. Está ahí y aún científicamente se están empezando a ver de que esto es una realidad. ¿Por qué es que las personas concebidas en fornicación tienden a concebir en fornicación? ¿Por qué? ¿Por qué es que los comportamientos se repiten? Y los psicólogos lo están viendo. Los científicos lo están viendo. Y en algunas iglesias cristianas también estamos dando cuenta, y dele muchas gracias al Señor que en esta iglesia ustedes están recibiendo esta información. Porque es una información que uno se imagina cuánto se libera. Cuando usted saca esta raíz de iniquidad de su familia, en el nombre del Señor, usted va a empezar a ver cambios, de verdad. Este tema es grandísimo, grandísimo, y si se quiere meter a estudiarlo, tenemos todos la información para usted hacerlo. Pero es un tema que libera en gran manera, porque usted no tiene que cargar con esto. ¿Por qué no? Porque hay un versículo muy bonito en Gálatas 3:13 que vamos a mirar.
Recuerda lo que acabamos de leer, tiene que ver con la ley. Ahora hay otra palabra que nos libera de esa ley que condena, porque nosotros no estamos ni en el sí ni en el no. ¿Estamos en quién? Amén. Bueno, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición que acabamos de ver? De que esto va de generación en generación. Y esto tiene que ver con el pecado de nuestros ancestros. Esa maldición, nosotros estamos libres. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, que Cristo fue hecho maldición por mí y por usted. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando a él lo colgaron ahí, cuando él fue hecho maldición por usted y por mí, ya fui libre. Bueno, podemos decir, no, yo soy libre, yo no tengo que preocupar por eso. Sí, usted fue libre, pero hay que reclamar la libertad. ¿Se acuerda el caballero en la celda de la primera prédica? ¿Qué pasaba si él se quedaba ahí diciendo, no, pues ya? No, él tenía que levantarse, tenía que salir, tenía que alegar su libertad hasta que lo dejaran salir, y nosotros tenemos que alegar nuestra libertad hasta que nos dejan salir. Y si no reclamamos, la libertad está y nosotros nunca la disfrutamos. Y eso pasa con muchas personas. Dicen, no, ya. Ok, ya, sí. Pero yo lo tengo que reclamar. Es como, por ejemplo, me mandaron 20,000 pesos. Ay, tan lindos que me mandaron esa platica. Pero nunca fui por la plata. ¿Qué pasó? Se perdió. Esto es para usted. Dios hoy está entregando a usted una libertad completa. Libertad para las cosas que ustedes hicieron, nosotros hicimos, y libertad de lo que hicieron nuestros ancestros. ¿Por qué? Porque nosotros somos gran cosa, ¿no? Por el que pagó. ¿No les parece bonito? Recuerda que estamos en la gracia, y la gracia es una persona. La gracia es Cristo Jesús. La gracia es el que vive en mí y el que pagó por mí y por mis ancestros. Entonces vamos a mirar en Romanos 5:8 y vamos a entender de que no solamente Cristo pagó por mí, sino pagó por mis ancestros. Pero ellos nunca recibieron, ellos nunca reclamaron. Pero la deuda estaba paga. Ellos no reclamaron, no. Ellos murieron sin conocer a Cristo, sí. Pero yo puedo reclamar. Y yo puedo pararme hoy y decir, todo esto ya fue pago, y yo confieso esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y me libero a mí, y libero a mi familia. Porque mi familia no tiene que repetir esta historia, porque esta es una historia ya resuelta. Tengo una nueva historia, y mi nueva historia que es que Cristo pagó por mí en la cruz, y yo soy una hija ¿de quién? De Dios, por la gracia que es Cristo Jesús. Bueno, entonces, ¿qué dice aquí? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a aplicar este versículo a lo que estamos hablando? Les hago una pregunta. Cuando usted nació, ¿sus pecados ya fueron pagos? Según este versículo. Sí. ¿Qué pasó el día que usted recibió a Cristo como su Señor y Salvador? El día que usted nació de nuevo, ¿qué pasó? Usted reclamó lo que Cristo ya había hecho. ¿Estamos de acuerdo? Eso es muy importante entender eso. Ok. Otra preguntita. ¿Cristo pagó por el pecado de su papá, su mamá, sus ancestros? Ok. Ellos no reclamaron, tal vez, algunos sí, otros no. Pero si Cristo ya pagó,
y yo reclamo lo que Cristo ya hizo, yo puedo traer la sangre de Cristo sobre todo eso. ¿Y sabe qué pasa? Satanás pierde su derecho sobre usted. ¿Buena noticia? Excelente noticia. Porque Satanás reclama cosas en usted que usted nunca hizo. Satanás reclama cosas en usted que usted nada que ver. Y en vez de tomar una conclusión lógica y decir, no, pues imagínese, ahora sí tengo que pedir perdón por lo que yo no hice. No se trata de eso. Es que confesar y pedir perdón no es decir que yo lo hice, es decir que Cristo lo hizo. ¿Se acuerda cuando hicimos el perdón? Nosotros perdonamos por lo que Cristo hizo. Nosotros perdonamos por lo que Cristo hizo y vamos a perdonar a nuestros ancestros y vamos a pedir perdón a Dios y vamos a confesar a Dios lo que ellos hicieron. Y cuando hacemos eso, ¿qué pasa? Viene la sangre de Cristo sobre todo eso, cubre todo eso. ¿Y sabe quién pierde su derecho sobre usted? Satanás. Lo que yo necesito, que pierde el derecho sobre mí. ¿Para qué? Para que yo pueda vivir en libertad, andar en libertad, disfrutar mi libertad. Porque si no lo hago, yo sigo como cojeando. Y a veces sentimos que hemos llegado como una planicie en la vida cristiana y no avanzamos. No avanzamos ahí como pegados. Bonito recibir a Cristo, bonito ser parte de una iglesia cristiana, la gente muy linda, muy hermosa y venimos todos los domingos, pero no, la vida cristiana es mucho más que eso, es para vivirlo 24 horas y para crecer. Y yo necesito crecer y si yo crezco, entonces cada día Dios va a formar a Cristo en mí, para que Cristo se exprese a través de mí. Y yo quiero que Cristo se exprese a través de mí. Entonces, hoy vamos a arrancar esa raíz. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó. Y porque el enemigo no tiene derecho, aunque lo reclama. No tiene derecho sobre nuestra vida, no tiene derecho sobre nuestras finanzas, no tiene derecho sobre nuestros hijos, no tiene ningún derecho. ¿Por qué no? Porque Cristo pagó. Amén. Y eso es lo que tenemos que pararnos y reclamar. ¿Cómo así? No, es que mi familia ¿quién es? Ok, humanamente sí, pero espiritualmente ¿quién es? ¿Cristo? El ADN que tengo de Cristo. Entonces, ¿por qué voy a aceptar que nosotros siempre hemos tenido problemas económicos? No. ¿Qué pasó? No, fue que mataron a mi abuelo en la violencia, le robaron sus tierras y quedamos sin herencia. Y el enemigo reclama eso. Porque sobre la familia viene a haber situaciones, puede ser la maldición de Caín, puede ser muchas cosas que puede pasar. Pero él no tiene nada que reclamar. ¿Cómo así? No. Yo soy una hija de Dios. Yo no tengo que vivir una vida bajo la esclavitud de un pecado sexual. No. ¿Por qué no? Porque Cristo pagó. En que siendo aún pecadores, mis ancestros eran pecadores, yo era pecadora. Pero Cristo pagó. ¿Para qué? Para que yo viva y disfrute esa libertad que Dios me ha dado.